Bueno, mi nombre es Mario de Jesús Zambrano Miranda, soy docente de la Universidad Libre de Cúcuta, coordinador del programa Cúcuta Como Vamos. El libro del profesor Fabio Giraldo Izaza, intitulado Ciudad y Crisis, es un libro, creo que sigue siendo vigente, a pesar de que fue escrito a finales del siglo XX, publicado en 1999. Voy a hacer referencia específicamente como algunas ideas básicas del texto, especialmente tanto del primer como segundo capítulo. Comienza a hacer una crítica fuertemente como al paradigma propio del campo de las ciencias, que se ha especializado en entender la realidad. Esa visión fragmentaria no permite comprender la integralidad de los fenómenos sociales, y sobre todo una crítica a la visión de ese modelo newtoniano que se convirtió como un paradigma dentro del campo de las ciencias, y que de igual manera es una crítica punzante a la economía, que intentó revestirse esa visión positivista a partir de un lenguaje refinado, matemático, el uso de métodos cuantitativos, pero que no permite comprender esa realidad que, como el autor denomina, una realidad cada vez más compleja. ¿Sí? Y esa complejidad no solamente tiene implicaciones de tipo epistemológica, sino también unas implicaciones de tipo de solucionar los problemas a los que se enfrenta la humanidad. Dado el contexto en el cual se escribe el texto, hay una crítica también hacia lo que él denomina el neoliberalismo y la promesa neoliberal y las grandes desigualdades, no solamente en América Latina, sino también en Colombia, especialmente los problemas de desigualdad social y los problemas relacionados con la pobreza. Frente a esto, el autor toma el pensamiento de Morán y para ello desarrolla el concepto de lo que él denomina la complejidad como un nuevo paradigma que puede afrontar a la crisis no solamente social y económica, sino también a la crisis del campo de la ciencia. Creo que el segundo capítulo es el más rico para lo que quiero mencionar, y es que parte del pensamiento de un autor bastante complejo como viene siendo Cornelius Castoriadis. La unidad de análisis, por llamarlo así, viene siendo la ciudad, donde el autor la define como una unidad socioespacial que sirve de soporte para la producción cultural, a la producción política, a la actividad económica y especialmente la base de la sociedad contemporánea. Y me parece que eso lo reafirma permanentemente en el texto. El autor dice que la ciudad se expresa no como una sustancia, como un dato, sino como un fenómeno extraordinariamente complejo, en lo que él dice debería llegar a producir una especie de autonomía colectiva. ¿Sí? Para ello plantea un tema de una afirmación, una tesis que me parece también clave. Dice, el problema de la ciudad no es un problema económico. El problema de la ciudad ante todo es un problema político, cultural y filosófico que tiene que preguntarse por el sentido de la existencia humana. Para ello, el autor recurre a Castoriadis, ¿sí? Y dice que para entender la ciudad hay que entenderla como dos dimensiones donde se combina lo físico y lo vivencial, donde el concepto de la representación, por ejemplo, de los imaginarios viene siendo importante, pero también lo vivencial viene siendo importante. Para eso dice que la ciudad se crean dos dimensiones, una que se tejen o se entretejen de manera muy importante. Una lo que él llama la encívica y la segunda que él llama la poética. ¿Sí? Y de ahí la complejidad importante donde esas representaciones y sobre todo el concepto de la creación como un elemento fundamental dentro de la ciudad. Por eso la complejidad, según Castoriadis, dice el autor, es cuando hay una creación de algo nuevo, cuando hay un orden irreductible a otro, y ese orden es esencialmente otro, algo que podríamos entenderlo como una permanente dialéctica en el campo de la ciudad como un espacio donde se crea y se recrea permanentemente. Eh, y además utiliza otra categoría de Castoriadis que se llama la forma social histórica. La ciudad ante todo es una forma social e histórica, una emergencia de nuevas significaciones, llama el autor. El ser es creación, el tiempo es creación y puede comprenderse a partir de sí misma y no a través de otra cosa, dice el autor. Y para eso es lo que llama las significaciones imaginarias nuevas, utilizando todo el arsenal conceptual que Castoriadis plantea. La ciudad, dice una cosa que me encanta, es la gente, y la gente crea la ciudad. La ciudad es una institución social, en tanto es una red permanente de significaciones. Y la ciudad es la unidad básica de la sociedad contemporánea. Para ello, el autor desarrolla una serie de categorías que me parecen importantes, categorías que
claramente están basadas en Castoriadis, es lo que él llama la imaginación radical, que se refiere al ser humano singular y se define como un flujo perpetuo de representaciones, deseos e intenciones, capacidad de representar y simbolizar. ¿Sí? Podemos recordar a otros autores casi que el ser humano, el ciudadano, es un, entre comillas, animal simbólico, porque Castoriadis claramente no habla de un animal, dice que precisamente es eso lo que nos separa de nuestra parte instintiva, es precisamente esa capacidad de la imaginación radical. ¿Sí? Cuando dejamos ese espacio animal y llegamos a esa visión más humana, es a partir de esa imaginación radical. Y es la capacidad de representar cosas, ¿sí? La capacidad de crear, de representar, de simbolizar. Y hay un segundo concepto, una segunda categoría que le llama el imaginario radical instituyente, que es una dimensión ya no singular del individuo, sino colectiva, que produce institución social y socializa a la vez la psique individual, el colectivo anónimo que instituye la realidad y forza al individuo a ingresar a la cultura. Entonces tenemos como dos dimensiones, esa dimensión singular individual de la capacidad que tiene para simbolizar los individuos, pero también el imaginario radical constituyente, que es esa dimensión colectiva, ¿sí? Que lleva a esa psique humana entonces a ese contexto un poco más complejo de entramado que podemos llamar la cultura, la imaginación humana. Y en eso es importante, digamos, como lo plantea Castoriadis y que sigue en esa misma línea el profesor Izaza, es condicionada pero nunca determinada. ¿Sí? Eso me parece importante. A partir de ahí también desarrolla otra categoría que me parece clave, que es el concepto de magma. Dice, la sociedad es un magma de significaciones imaginarios sociales que da sentido a la vida colectiva e individual. Por eso, ante todo, la ciudad es compleja. ¿Sí? La ciudad es compleja. Tener en cuenta entonces varias cosas ya en un sentido un poco más concreto de su discurso, plantea lo que él llama los atributos y lo que llaman las dimensiones. Entonces, por un lado están los atributos que tienen que ver precisamente con el suelo urbano, con los servicios públicos, con la vivienda, con la infraestructura, con el equipamiento, el transporte y el espacio público, que actúa con las dimensiones básicas del ser humano. Esas dimensiones básicas tienen que ver con la dimensión económica, social, cultural, política, donde la gobernabilidad juega un papel importante, que hay que reconocerlo para mitigar y enfrentar los conflictos y los problemas sociales en la ciudad. Pero también tiene en cuenta otros aspectos, pero la combinación de estos dos es donde el autor plantea como una especie de propuesta, a lo que hemos llamado como alternativa a lo que tradicionalmente, y a partir de ahí él hace un análisis a lo que va a ser la normatividad relacionada con el ordenamiento territorial, los instrumentos de ordenamiento territorial pensado desde una perspectiva que podemos llamarlo eh, compleja, teniendo en cuenta precisamente estas categorías que el autor menciona. Para ello, para finalizar, podemos hacer como dos críticas que me parecen a mí importantes frente a este texto. La primera es que el autor, a pesar de que hace un despliegue muy importante de este armazón intelectual de Castoriadis, creo que se queda corto en el momento de hacer el análisis de estas herramientas, estos instrumentos de planeación, porque creo en última terminas describiendo lo que la normatividad dice, bueno, no tan describiendo, pero creo que le falta un poco más de sustancia luego de haber desarrollado todo este aspecto. Lo segundo es que considera entonces que la máxima expresión de la humanidad se da en la ciudad, y yo creo que deja a un lado esa relación indicotomizable entre las visiones urbanas y las visiones rurales que no aparecen en esta perspectiva, y pareciese entonces que todo el proyecto de la humanidad, el proyecto de la humanidad en el sentido de la emancipación, de la imaginación radical, libre y desfuncionalizada, para utilizar el lenguaje de Castoriadis, se da simplemente en la ciudad y no se da en las zonas rurales. Y hasta el punto de que no habla de ruralidad, sino que habla de la relación entre ciudad y región. Parece que hiciera alusión a la región como si fuera un espacio eminentemente distinto a la ciudad y más relacionado con lo rural, pero lo rural nunca aparece en el lenguaje. Yo creo que ahí creo que le falta algunos elementos, y parece que estuviese de alguna manera no una contradicción, pero sí haber hecho una crítica a ese paradigma, pero en el momento que desarrolla las ideas invisibiliza y omite un espacio importante en esta discusión como lo que podemos llamar la ruralidad, porque de alguna manera estos instrumentos también han sido creados para entender
el desarrollo urbano, pero no para muchas veces plantear una discusión bastante conflictiva entre esa dimensión rural y esa dimensión urbana. Sería lo que tendría que decir sobre el texto.